תגדל אלוהים חי וישתבח נמצא Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy finalmente, después de muchos meses de haberlo gestionado, pero sí podemos hablar con Rafael Herrera Guillén, autor del libro Maimónides el Sefardí. ¿Qué tal, Rafael? Encantado de volver a hablar contigo, Jorge. Bueno, contigo hemos hablado de filosofía, porque tú eres profesor de filosofía en la Universidad a Distancia, en general autor de textos muy serios. Y en este caso no es que sea serio, pero que estamos hablando de un libro que cuéntanos la génesis, porque yo creo que lo que explicas en la solapa es muy interesante, esto de que fue una especie de petición de tu propio padre, ¿no? Pues sí, así es. La verdad es que el libro lo hice como un entretenimiento familiar. Lo hice básicamente por intentar compensar pues a mi hijo. Siempre durante mucho tiempo y aún hoy, y lo que le queda, me ha estado viendo entre libros, sobre todo y especialmente de Maimónides, y por compensarle dije, bueno, tengo que escribir algo que para que él vea que merece la pena todo este tiempo que no he jugado con él y se lo he dedicado a Maimónides. Y entonces decidí escribir un libro para él sobre Maimónides. Es un libro que, como dices en la solapa, es para leer en voz alta. Sí, siempre cuando lo escribí lo pensé para que fuera leído, para que su madre se lo leyera por las noches y él pensara en la figura del Rambam. Son historias, son pequeños relatos que quieren, fundamentalmente lo que quieren es captar la esencia de Maimónides como hombre y como pensador. Bueno, aquí siendo una figura de la cual estamos alejados más de 8 siglos, pues resulta difícil entrar en su biografía al detalle, pero sin embargo sí que hay varias cosas que se conservan y otras que se han transmitido por la tradición, ¿no? Sí, en efecto. De hecho, este libro, aparte del origen familiar o de que su primera motivación fue compensar a otro niño, nace de una lectura que yo hice sobre leyendas, un libro llevado a cabo que recopilaba leyendas desde un punto de vista filológico de Maimónides, y yo recordé aquellas leyendas y dije, ¿por qué no tomar aquellos elementos de esas viejas leyendas y conformar un libro orgánico y realmente, no sé cómo explicarlo, ¿no? La verdad es que quien lo lee entenderá las dificultades para describir el texto. Pero lo que intenté fue retomar estas ideas, o retomar estos topos o estos lugares sobre la tradición más, y tratar de configurar una imagen real del Maimónides racionalista. En este sentido, pues fantasioso, todo lo que tiene poco que ver con el espíritu de la filosofía de Maimónides no está en los cuentos, ¿no? La idea era hacer un héroe cultural. Uh-huh. Bueno, y creo que lo has logrado, y hasta tal punto que aquí en Radio Sefarad te hemos pedido permiso para empezar a radiar estos cuentos. Dentro de un par de semanas empezaremos a contar un poco estos cuentos de Maimónides el Sefardí, que nos describen en un lenguaje más que coloquial, es un lenguaje, no sé cómo se podría definir, pero es que tú estás hablando con un niño y escuchando o imaginándote las reacciones y las caras que ponen cuando tú comentas determinadas historias, ¿no? Así es. Yo creo que en el fondo detrás de un filósofo siempre hay un niño. Lo creo de verdad. Creo que el filósofo es aquel adulto que no ha querido dejar de hacerse las preguntas que se hacía de niño e insiste machaconamente hasta que llega a la edad adulta. Yo creo que ese niño es de alguna manera un filósofo. Pues entonces lo que hice fue escuchar a ese niño y hablarle a la vez que pensaba en mi hijo, en el niño.
Y de hecho muchos padres me han confesado que lo han leído ellos con mayor pasión y que lo han releído y casi que les gusta tanto más que a sus hijos. Una amiga me lo decía, ¿no? Es que lo abrí, lo leí entero y luego ya se lo leí a mi hija, ¿no? Pero creo que con esto es lo que más feliz me hace, ¿no? Que conecta con los padres y con los hijos. Esto es lo que más feliz me hace, porque al final lo que uno quiere o mi mayor deseo sería trasladar el amor por la figura de Maimónides en los niños, ¿no? Y que alguna vez ese niño, cuando se haga adulto, pues tenga un bonito recuerdo de sus padres leyéndole historias sobre el Rambam, ¿no? Bueno, que para mí sería impagable, ¿no? Aquí abres con una cita del propio Maimónides que dice: el mundo se mantiene únicamente gracias al hálito de los niños que estudian la Torá. O sea que de alguna manera también este libro es un poco seguir las propias indicaciones de Maimónides. Efectivamente, es un libro muy maimónido. O sea, es un libro que quiere seguir. En el fondo, el libro tiene muchas capas de lectura, ¿no? Tiene la capa del relato, tiene la capa de la aventura, pues de la historia para niños, pero naturalmente un adulto cuando lo lee se da cuenta, por ejemplo, en uno de los cuentos, cuando un rey se ríe de Maimónides, pues un adulto se está dando cuenta de que hay un problema de persecución política, ¿no? Por poner un ejemplo de lectura. Y yo creo que esto es muy de Maimónides, porque igual que Maimónides tiene textos muy complicados, muy de filósofo, muy esotérico, como diría Leo Strauss, pero esa vocación de ser un pensador y un líder comprensible por todo el mundo, ¿no? De hecho, Misnétora, entre otras cosas, por ejemplo, intenta hacer un texto que fue lo más comprensible. Uh-huh. Bueno, digamos que el libro está editado en papel, por supuesto, por Tres Fronteras Ediciones, en la colección juvenil, y que va a ser presentado este jueves 20 de junio a las 7 de la tarde en el Centro Sefarad de Israel. También participarán algunas personas más en la presentación, ¿no? Sí, así es. Se va a presentar el 20 de junio a las 7. Y me acompañarán dos buenos amigos, Israel Ben-Eliezer, que es experto en halajá y conoce muy bien la obra de Maimónides, y Roberto Doctor, que es actor y sobre todo de musicales infantiles, en fin, pues un poco por cubrir el espectro del libro, ¿no? Que es tanto para mayores como para pequeños. Y yo creo que, bueno, pues lo pasaremos bien, ¿no? Yo creo que será una velada bastante relajada y para pasarlo bien, ¿no? No vamos que se pues estupendamente, nos ponemos a hablar de filosofía y de guía de perplejos, pero la idea no es profundizar ni ponernos técnicos, sino que trasladar la pasión por Maimónides. Estoy seguro que así será, y estoy seguro que los que empiecen incluso a hojear este libro, pues se quedarán ellos mismos perplejos de cómo un libro de filosofía puede ser tan comunicativo, cercano y afectivo a la vez. Así que los invitamos el jueves 20 a las 19 en el Centro Sefarad de Israel de Madrid, y si se pierden esa oportunidad, pues no se preocupen, porque también aquí en Radio Sefarad podremos ir escuchando cada semana dentro de algunas de estas historias, estos relatos con los que Rafael Herrera Guillén nos ha venido a retratar a este Maimónides sefardí. Muchas gracias, Rafa, y mucha suerte. Pues muchísimas gracias a ti, Jorge, y a todos tus oyentes. Un abrazo.